¿Qué harías si la vida de tu peor enemigo dependiera exclusivamente de tus manos? El doctor Elías Varga, el cirujano más respetado del país, acaba de recibir en su quirófano al hombre que destruyó a su familia hace 10 años. El asesino está muriendo, y Elías tiene el bisturí en la mano. ¿Venganza o juramento? Debes ver este video porque hoy exploraremos los límites del perdón radical y la ética humana en una situación extrema. En esta historia aprenderás por qué la venganza es una prisión para quien la busca. Cómo el perdón te devuelve el poder sobre tu propia vida. Que tu integridad vale más que cualquier deuda de sangre. Quédate hasta el final para descubrir si el pulso de acero del doctor Elías logra salvar a quien más odia o si el peso del pasado termina por romperlo. Esto es, la cicatriz del cirujano. Una lección de vida que no olvidarás. La noche en el Hospital Central de San Judas se sentía como un organismo vivo, respirando a través del zumbido constante de las luces fluorescentes y el eco rítmico de los monitores. Para el doctor Elías Varga, aquel silencio estéril era su hábitat natural. A sus 45 años, Elías no solo era el jefe de cirugía cardiovascular, era una leyenda viva. Sus colegas lo llamaban el arquitecto del corazón, pero entre los pasillos, los residentes susurraban sobre su pulso de acero. Se decía que Elías podía coser una arteria en medio de un terremoto sin que su mano vacilara un solo milímetro. Sin embargo, esa perfección técnica era una armadura. Elías era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía siempre fija en un punto lejano, más allá de las costillas y los músculos de sus pacientes. Sus manos, largas y firmes, eran su único lenguaje. Aquella noche, después de una jornada de 14 horas, Elías se encontraba en la sala de médicos, sosteniendo una taza de café frío. El cansancio le pesaba en los párpados, pero su mente seguía repasando diagramas de flujos coronarios. De pronto, el altavoz del hospital rasgó la calma con una urgencia eléctrica, código rojo en urgencias. Politraumatismo severo. Choque múltiple en la autopista. Cirujano cardiovascular a trauma 1 de inmediato. Elías dejó la taza y, antes de que el sonido terminara de desvanecerse, ya estaba corriendo. El cansancio se evaporó, reemplazado por la descarga de adrenalina que define la vida de un cirujano de élite. Mientras bajaba las escaleras, se ajustaba los guantes con movimientos mecánicos, repasando mentalmente los protocolos. Al entrar en la sala de emergencias, el caos lo recibió con su sinfonía de gritos, órdenes rápidas y el olor metálico de la sangre. En la camilla central, rodeado de paramédicos que realizaban compresiones rítmicas, yacía un hombre. Estaba cubierto de polvo, cristales rotos y el hollín de un motor quebrado. La enfermera jefe, sin dejar de presionar una herida en el abdomen del paciente, informó con voz entrecortada. Hombre de aproximadamente 50 años. Impacto frontal. Hemorragia interna masiva. Taponamiento cardíaco probable. La presión está cayendo en picada, doctor. Elías se acercó. Sus ojos, rápidos como los de un halcón, analizaron la situación. Traigan el ecógrafo portátil. Preparen el quirófano 3. No va a aguantar 10 minutos si no abrimos ya, ordenó con esa calma glacial que solía tranquilizar a todos. Elías tomó una gasa con antiséptico y comenzó a limpiar la sangre que cubría el rostro del paciente para evaluar posibles traumatismos craneales. Fue un gesto rutinario, un movimiento que había hecho miles de veces. Pero, a medida que el líquido limpiaba la piel, los rasgos del hombre empezaron a emerger de la sombra del accidente. Primero fue la mandíbula cuadrada, luego una cicatriz antigua en la ceja derecha y, finalmente, un tatuaje descolorido en la base del cuello. El mundo de Elías Varga se detuvo en seco. El ruido de la sala de emergencia se transformó en un zumbido sordo, como si estuviera bajo el agua. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Aquel hombre no era un desconocido. Aquel rostro era el protagonista de cada una de sus pesadillas durante los últimos 10 años. Era el hombre que, en una noche de embriaguez y desprecio por la vida, había cruzado la mediana de una carretera, destruyendo el coche donde viajaban la esposa y la hija pequeña de Elías. Era el hombre que nunca pidió perdón.
El hombre que, tras un juicio lleno de tecnicismos, salió en libertad mientras Elías se quedaba solo en una casa llena de ecos y juguetes que nadie volvería a tocar. La mano de Elías, la famosa mano de acero, rozó la mejilla del paciente. Por primera vez en décadas, un frío eléctrico recorrió su columna. El hombre que le había arrebatado todo estaba allí, indefenso, con el corazón fallando bajo su mirada. La justicia, o quizás un destino retorcido, lo había puesto en la única mesa del mundo donde Elías era el Dios absoluto. De repente, el monitor cardíaco estalló en una alarma estridente. La línea del ritmo se volvió errática, un dibujo desesperado de un corazón que se rinde. Está entrando en fibrilación, gritó un residente. Doctor Varga. ¿Qué hacemos? Doctor. Elías miró sus propias manos. Estaban temblando. Un temblor violento, incontrolable, que parecía nacer desde lo más profundo de su alma herida. El monitor pitaba con una frecuencia frenética, exigiendo una acción que Elías, por primera vez, no sabía si quería realizar. El hombre que destruyó su vida está muriendo frente a él. Si Elías no actúa en los próximos 60 segundos, el culpable de su dolor desaparecerá para siempre y nadie podrá culpar al cirujano. El monitor sigue gritando, pero el pulso de acero de Elías se ha roto. El pitido incesante del monitor cardíaco golpeaba los oídos de Elías como el martillo de un juez dictando sentencia. Alrededor de él, el equipo médico se movía en una coreografía frenética, pero para el cirujano, el tiempo se había espesado como el aceite. Miró fijamente el rostro del hombre en la camilla, Julián Beltrán. Ese era el nombre que había quedado grabado con fuego en su memoria, el nombre que durante una década había sido sinónimo de su ruina personal. Doctor Varga. Está en asistolia. Gritó el residente de primer año, preparando las paletas del desfibrilador. Elías no respondió de inmediato. En su mente, las luces blancas del hospital se transformaron en las luces rojas y azules de una noche de lluvia de hace 10 años. Volvió a oler el caucho quemado y el metal retorcido. Recordó el silencio aterrador que siguió al estruendo del choque, un silencio que solo fue roto por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Esa noche, Elías llegó al lugar del accidente solo para encontrar que su mundo había dejado de existir. Su esposa, Elena, y su pequeña hija de 5 años, Sofía, no sobrevivieron al impacto frontal provocado por un conductor que había decidido que las reglas y la vida de los demás no le importaban. Aquel conductor era el hombre que ahora yacía frente a él. Julián Beltrán no solo había causado la muerte de su familia, en el juicio, se había mostrado frío, distante, defendido por abogados costosos que aprovecharon cada vacío legal para reducir su condena a una fracción de lo que merecía. Elías recordaba haberlo mirado a los ojos en la sala del tribunal, buscando un destello de arrepentimiento, una lágrima, algo que humanizara al monstruo. Pero solo encontró una indiferencia gélida. Carguen a 200. La voz del residente lo trajo de vuelta. El cuerpo de Julián saltó sobre la camilla tras la descarga eléctrica. Elías sentía un fuego frío recorriéndole las venas. Durante 10 años, había fantaseado con la justicia. Había imaginado 1000 formas en las que el destino podría cobrarle a Beltrán la deuda de sangre que tenía pendiente. Y ahora, allí estaba, la oportunidad perfecta. Si Elías simplemente se quedaba quieto, si permitía que el azar siguiera su curso, Beltrán moriría en esa mesa. Nadie sospecharía. Fue un accidente masivo, las heridas eran incompatibles con la vida. Sería una muerte natural. El mundo se libraría de un hombre despreciable y el corazón de Elías, quizás, encontraría algo de paz en la ley del talión. Es justicia, susurró una voz oscura en su interior. No es asesinato, es dejar que el destino termine lo que empezó. Sin embargo, otra parte de él, la que se había forjado en 1000 horas de estudio y en el respeto sagrado por la vida, luchaba por emerger. Elías miró sus manos. El temblor no desaparecía. Era el peso de una herida que nunca cerró, una cicatriz que supuraba odio cada vez que recordaba la risa de Sofía o el perfume de Elena. Doctor Varga, si no entramos a quirófano ahora, no habrá nada que salvar, dijo la enfermera jefa, colocándole una mano en el hombro.
¿Está bien? Parece que ha visto a un fantasma. Elías la miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Es él, susurró Elías, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Es el hombre que mató a mi familia. La enfermera se quedó lívida. El silencio en el box de trauma se volvió asfixiante. Todos los presentes dejaron de moverse por un segundo, mirando alternativamente al cirujano y al paciente. El dilema moral estaba servido sobre una bandeja de acero inoxidable. Elías dio un paso atrás, alejándose de la camilla. El aire le faltaba. Salió de la sala de urgencias y se dirigió al pasillo desierto, cayendo de rodillas frente a un ventanal que mostraba la ciudad dormida. El pasado lo estaba asfixiando, tirando de él hacia un abismo donde la venganza parecía el único consuelo. Pero en la pared del pasillo, un crucifijo de madera colgaba solitario, recordándole que la justicia y la misericordia a menudo caminan por senderos diferentes. Elías se encuentra en el umbral del quirófano. Un paso adelante significa honrar su juramento y salvar al asesino de sus hijos. Un paso atrás significa dejar que la muerte haga el trabajo sucio. En ese pasillo oscuro, Elías debe decidir si será un médico o un verdugo. El área de prequirófano era un pasillo de baldosas blancas y luces frías donde el tiempo parecía suspenderse. Elías se detuvo frente al lavamanos automático. Al pasar las manos, el chorro de agua helada comenzó a correr, rompiendo el silencio sepulcral del lugar. El cirujano tomó el cepillo impregnado de clorexidina y comenzó el ritual que había repetido miles de veces, pero esta vez, cada movimiento se sentía como una flagelación. Cerró los ojos mientras frotaba sus uñas, sus dedos, sus palmas. El olor penetrante del antiséptico, que normalmente le daba paz, ahora le revolvía el estómago. En su mente, el rostro de Julián Beltrán se superponía al de su hija Sofía. Recordó la última vez que sostuvo la mano de la pequeña, estaba fría, igual que el agua que ahora corría por sus brazos. ¿Por qué hoy? Susurró para sí mismo, con la voz quebrada. ¿Por qué él? Miró su reflejo en el espejo sobre el lavamanos. Lo que vio no fue al arquitecto del corazón, sino a un hombre devastado, con ojeras profundas y una mirada cargada de un rencor que se había vuelto sólido con los años. El dilema era una herida abierta, si entraba y operaba con toda su habilidad, estaría devolviéndole la vida al hombre que le robó la suya. Si se demoraba solo 2 minutos más en ese lavamanos, la hipoxia cerebral o el choque hipovolémico harían el trabajo por él. Sería una negligencia invisible, un pecado de omisión que ningún tribunal humano podría juzgar. Él no merece tu genio, Elías, decía la voz del odio. Él no merece un segundo más de aliento en sus pulmones mientras Elena y Sofía son solo polvo. Es el equilibrio del universo. La vida exige vida. Pero entonces, otra voz, más antigua y profunda, surgió del fondo de su memoria. Era la voz de su madre, una mujer que había pasado su vida sirviendo en una pequeña parroquia de barrio, repitiendo que el perdón no se otorga porque el otro lo merezca, sino porque tu corazón no puede cargar con el peso del verdugo. Elías sentía que sus manos pesaban toneladas. El juramento hipocrático que había hecho al graduarse resonaba en su cabeza como una burla. En cuanto me sea posible, para utilidad de los enfermos, me abstendré de todo mal y de toda injusticia. ¿Sería una injusticia dejar morir a un asesino? ¿O sería la máxima injusticia salvarlo para que siguiera caminando por un mundo que él mismo había oscurecido? El agua seguía corriendo. Elías se quedó inmóvil, con los brazos en alto, dejando que las gotas cayeran desde sus codos. Estaba en el tribunal más exigente del mundo, el de su propia conciencia. Sabía que, si permitía que Beltrán muriera por su inacción, se convertiría en lo mismo que tanto odiaba. Perdería lo único que le quedaba de su familia, la integridad y los valores que Elena tanto amaba en él. Se miró las manos de nuevo. Eran herramientas de creación, no de destrucción. Pero el dolor gritaba por una salida. Solo 2 minutos, pensó. Solo tengo que esperar a que el monitor deje de pitar. En ese instante, la puerta batiente del quirófano se abrió de golpe. Una enfermera salió, con el rostro desencajado y el uniforme manchado de rojo. Sus ojos buscaron desesperadamente a Elías.
Doctor Varga. Ha entrado en shock cardiogénico. Gritó con desesperación. La presión es casi inexistente. El residente está haciendo lo que puede, pero el ventrículo está a punto de colapsar. Doctor, lo estamos perdiendo. Solo usted puede entrar ahí y detener la hemorragia. Por favor, es ahora o nunca. Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El momento de la decisión abstracta se había terminado. La muerte estaba reclamando su parte en la habitación contigua. El destino le había lanzado el bisturí a los pies, y el mundo entero parecía haberse reducido a ese pequeño espacio de aire entre el lavamanos y la mesa de operaciones. Elías tiene el cepillo de lavado en la mano y el corazón dividido en 1000 pedazos. La enfermera lo mira esperando la orden de avanzar, pero el cirujano sigue petrificado ante su reflejo. El monitor dentro del quirófano lanza un pitido largo y monótono. Es el sonido de la muerte de su enemigo o el final de su propia humanidad. Elías cruzó el umbral de las puertas batientes y el mundo cambió de temperatura. El quirófano era un templo de frialdad y tecnología, un espacio donde el aire estaba filtrado y los sentimientos, supuestamente, quedaban fuera. Bajo las luces cialíticas, que brillaban como soles artificiales sin sombra, yacía el cuerpo de Julián Beltrán. Ya no era un hombre, era un campo quirúrgico. Estaba cubierto por telas azules estériles que solo dejaban al descubierto el centro de su pecho, un pequeño rectángulo de piel pálida y vulnerable que esperaba el acero. Bisturí de 10, dijo Elías. Su voz no parecía la suya, era una vibración mecánica, desprovista de calor humano. Al recibir el instrumento, Elías sintió el peso de la responsabilidad y el peso del odio fundiéndose en el mismo mango de metal. Durante años, había diseccionado corazones dañados, reparado válvulas y devuelto el ritmo a cuerpos al borde del abismo. Pero nunca había tenido que abrir el pecho del hombre que le había arrancado el alma. Con un movimiento fluido y preciso, realizó la incisión inicial. La piel se separó, revelando la fragilidad de la vida bajo la superficie. El sonido de la sierra esternal cortando el hueso llenó la habitación, un chirrido seco que a Elías le recordó al impacto de los coches en la autopista. Cada paso de la cirugía era una tortura psicológica. Al separar las costillas con el separador de Finocchietto, el corazón de Beltrán quedó expuesto, un músculo rítmico, pero agónico, luchando contra un taponamiento que lo ahogaba en su propia sangre. Aquí está, pensó Elías, observando el órgano que latía con dificultad. Este es el motor de su existencia. El mismo motor que lo llevó a pisar el acelerador aquella noche. El mismo que no sintió compasión. Ahora, late bajo mi voluntad. El equipo médico trabajaba en un silencio tenso. Elías podía sentir las miradas de los residentes y las enfermeras sobre él. Todos conocían su historia, todos sabían que ese quirófano se había convertido en un tribunal. El cirujano comenzó a limpiar el pericardio, retirando los coágulos que comprimían el corazón. Con cada succión de sangre, sentía que estaba extrayendo pedazos de su propio rencor, pero el alivio no llegaba. La narración de la cirugía se volvió una danza macabra de pensamientos. Elías visualizaba sus manos como herramientas de una justicia superior, pero ¿cuál era esa justicia? ¿Dejar que el corazón se detuviera por un error técnico que nadie notaría? ¿O luchar por la vida de un hombre que despreciaba el valor de la vida ajena? Pinza de Devaki, pidió. Sus dedos se movían con la maestría de un pianista, pero su mente estaba en llamas. De repente, la monitorización mostró una caída drástica en la presión arterial. El corazón de Beltrán, debilitado por el trauma y el esfuerzo, comenzó a hincharse. Una de las arterias coronarias, dañada por el impacto y no detectada en los estudios iniciales, estalló bajo la presión del separador. Un chorro de sangre caliente salpicó la mascarilla de Elías, manchando sus gafas quirúrgicas. Hemorragia masiva, gritó el anestesiólogo. La presión está en 40/20 y bajando. Va a entrar en paro en cualquier segundo. El campo quirúrgico se inundó de un rojo oscuro y denso. El aspirador no daba abasto. En ese caos de alarmas y urgencia, el tiempo volvió a dilatarse para Elías. Tenía dos opciones,
Podía intentar una sutura a ciegas, una maniobra desesperada que probablemente fallaría y le daría la excusa perfecta de la muerte inevitable en la mesa. O podía realizar una maniobra de pinzamiento aórtico total, una técnica de altísimo riesgo que solo él dominaba, pero que requería una entrega absoluta y un esfuerzo sobrehumano para salvar a ese hombre. Elías se quedó con la pinza en la mano, el guante empapado en la sangre de su enemigo, viendo cómo el monitor lanzaba el último aviso antes de la línea plana. El corazón de Julián Beltrán está dejando de latir bajo las manos de la persona que más lo odia en el mundo. Elías tiene solo 3 segundos para decidir si su genio servirá a la vida o si dejará que la sangre de su enemigo limpie, finalmente, su deuda con el pasado. El monitor emite un pitido largo. Es el clímax de su destino. El pitido largo y monótono del monitor inundó el quirófano, congelando la sangre de todos los presentes. Era el sonido del final, la nota fúnebre que indicaba que el corazón de Julián Beltrán se había rendido. Para el equipo médico, era el fracaso de la ciencia, para Elías, era el momento en que el destino le entregaba la cabeza de su enemigo en una bandeja de plata. Entró en línea plana. Gritó el anestesiólogo. Inicien maniobras de reanimación. Adrenalina, 1 miligramo. El residente se inclinó sobre el pecho abierto para iniciar el masaje cardíaco interno, pero Elías extendió su brazo, firme y gélido, deteniéndolo. Espere, dijo Elías. Su voz era un susurro que cortó el aire como un bisturí. Por un segundo que pareció una eternidad, Elías se quedó mirando aquel corazón inmóvil. En ese silencio absoluto, el odio tuvo su última oportunidad de ganar la guerra. Déjalo ir, decía la sombra. Ya terminó. Ahora puedes volver a casa y saber que él ya no respira el mismo aire que tú. Pero entonces, en el rincón más profundo de su memoria, emergió una imagen que no esperaba, no era el choque, ni el funeral. Era Sofía, su hija, a los 4 años, curando el ala rota de un pájaro con una venda de juguete. Recordó sus palabras: papá, todos los que sufren necesitan que los cuiden, incluso los que se portan mal. La inocencia de su hija fue la luz que atravesó la oscuridad de su rencor. Elías comprendió en ese instante que, si permitía que Beltrán muriera, estaría asesinando la memoria de Sofía y Elena, convirtiéndose en el mismo tipo de hombre que despreciaba. Salvar a este hombre no era un acto de amor hacia el criminal, era un acto de amor hacia sí mismo y hacia su propia humanidad. Quítese, ordenó Elías al residente, recuperando el mando con una ferocidad eléctrica. No lo vamos a perder. Compresas de gasa, ahora. Aspiración a máxima potencia. Elías hundió sus manos directamente en el charco de sangre que llenaba la cavidad torácica. No veía nada, todo era rojo y caótico, pero sus dedos, guiados por décadas de experiencia y una súbita claridad espiritual, buscaron la arteria rota. Sentía la calidez de la sangre de su enemigo entre sus dedos, pero ya no le producía asco. Era simplemente vida, una vida frágil que se le escapaba entre las costuras del tiempo. Clamen la aorta descendente. Gritó. Sutura prolene 5-0 en aguja pequeña. Con una precisión que desafiaba la lógica humana, Elías comenzó a suturar a ciegas, confiando solo en el tacto. Sus manos ya no temblaban. El pulso de acero había regresado, pero esta vez no estaba forjado en la técnica, sino en la gracia. Cada punto de sutura era un hilo que unía los fragmentos de su propia alma rota. Mientras cerraba la arteria de Beltrán, sentía que estaba cerrando la herida abierta que llevaba 10 años supurando en su propio pecho. Suelten el clampeo, indicó con voz serena. El equipo contuvo el aliento. El monitor seguía en silencio. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Elías puso su mano derecha sobre el ventrículo izquierdo, dándole un masaje suave, casi una caricia. Vamos, susurró. Vive. De repente, bajo la palma de su mano, sintió una sacudida. Un pequeño espasmo. Y luego, otro. El monitor emitió un sonido breve. Bip. Y luego otro más rítmico. Bip. 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 El corazón de Julián Beltrán, el corazón del hombre que le quitó todo,
comenzó a latir con una fuerza renovada, llenando de nuevo el flujo de vida hacia sus órganos. «Tenemos pulso», anunció el anestesiólogo, con la voz quebrada por el asombro. «La presión está subiendo. 100/60. 110/70. Doctor Varga, lo ha logrado. Es un milagro». Elías no celebró. No hubo sonrisas ni alivio inmediato. Se limitó a mirar sus guantes, cubiertos de la sangre de la persona que más odiaba. En ese momento, experimentó una sensación extraña, el peso insoportable que había cargado en sus hombros durante una década, esa armadura de hierro hecha de resentimiento, se había desintegrado. El perdón no había sido una descarga eléctrica, sino un flujo constante de agua limpia que se llevaba el lodo. Terminó de cerrar el tórax con una prolijidad obsesiva. No dejó ni una sola irregularidad en la sutura. Quería que la cicatriz de Beltrán fuera perfecta, un recordatorio de que la vida le había dado una segunda oportunidad a través de las manos de la persona que menos derecho tenía a dársela. Al salir del quirófano, Elías no se detuvo a hablar con nadie. Se dirigió directamente a la sala de lavado, se quitó la mascarilla y el gorro, y dejó que el agua volviera a correr por sus manos. Esta vez, el agua no se sentía fría, sino purificadora. Al mirarse al espejo, ya no vio al verdugo ni al juez. Vio a un cirujano que, por fin, había terminado su operación más difícil. Beltrán ha sobrevivido. La deuda de sangre ha sido pagada con vida, pero el encuentro final aún está por ocurrir. Elías ha salvado el cuerpo de su enemigo, pero ¿qué pasará cuando Beltrán despierte y descubra quién fue el ángel que lo rescató del abismo? El sol comenzó a filtrarse por los ventanales del hospital, pintando de un dorado pálido los pasillos que, pocas horas antes, habían sido escenario de una batalla visceral. Elías Vargas se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, de pie tras el cristal de la habitación 402. Sus manos estaban metidas en los bolsillos de su bata blanca, ocultando el ligero cansancio que todavía persistía en sus tendones. Al otro lado del vidrio, Julián Beltrán descansaba, conectado a un respirador que rítmicamente mantenía el oxígeno fluyendo por su cuerpo recién reparado. La escena era de una quietud absoluta. Julián, el hombre que una vez fue un gigante de maldad en la mente de Elías, ahora parecía pequeño, casi frágil, bajo las sábanas blancas. Su rostro ya no estaba cubierto de sangre, sino limpio y sereno bajo los efectos de la sedación. En el centro de su pecho, oculto por los vendajes estériles, latía el corazón que Elías había sostenido entre sus dedos, un corazón que ahora llevaba una marca indeleble, la cicatriz de un perdón que no había sido pedido, pero que había sido entregado. ¿Va a despertar?, preguntó una voz suave a sus espaldas. Era la enfermera jefe. Elías no se giró, pero asintió levemente. Sus signos son estables. El corazón está respondiendo mejor de lo que cualquier manual de medicina podría explicar. Despertará en un par de horas. Doctor, ella dudó un momento. Usted sabe que él no tiene idea. Si yo fuera usted, me aseguraría de que cuando abra los ojos, lo primero que vea sea su rostro. Que sepa quién le devolvió la vida que él mismo despreció. Elías guardó silencio. Durante 10 años, había ensayado ese momento. Había imaginado 1000 discursos cargados de veneno, 1000 formas de restregarle su superioridad moral. Pero ahora que el momento estaba allí, la necesidad de reconocimiento se sentía vacía, como un eco en una habitación abandonada. No, respondió Elías finalmente. No he venido aquí para que me dé las gracias. He venido para asegurarme de que mi trabajo esté bien hecho. La deuda de sangre no se paga con gratitud, se paga con la libertad de ya no ser su carcelero. Unas horas más tarde, Julián abrió los ojos. La desorientación inicial fue reemplazada por un dolor agudo en el pecho, un recordatorio físico de que seguía vivo. Miró a su alrededor, tratando de comprender dónde estaba. Fue entonces cuando vio a Elías entrar en la habitación. Julián frunció el ceño, buscando en su memoria nublada por la anestesia. Al principio no lo reconoció, pero a medida que el rostro de Elías se enfocaba, el terror empezó a filtrarse en sus ojos. Los monitores aumentaron su ritmo cardíaco. Julián recordaba aquel juicio.
Recordaba al hombre que lo miraba desde el estrado con un odio que quemaba. Intentó hablar, pero el tubo del respirador solo le permitió emitir un quejido seco. Sus ojos, llenos de lágrimas repentinas, buscaban una respuesta, una explicación. ¿Por qué estaba vivo? ¿Por qué él estaba allí? Elías se acercó a la cama, pero no hubo reproches. Con una mano firme, revisó los drenajes y ajustó el goteo de la medicación. Luego, se inclinó un poco hacia Julián y, con una voz desprovista de amargura, habló casi en un susurro. Julián, tu corazón ha sido reparado. No por justicia, sino por misericordia. 10 años atrás, tú decidiste qué hacer con tu vida y terminaste con la de otros. Hoy, yo decidí qué hacer con la mía, y decidí no convertirme en ti. Julián cerró los ojos y un sollozo silencioso sacudió su pecho vendado. No era el dolor físico, era el peso abrumador de una gracia que no podía procesar. Elías le puso una mano en el hombro, un gesto que en otro tiempo hubiera sido imposible, y sintió como el último resto de tensión abandonaba su propio cuerpo. Vive, continuó Elías. No te pido que me pidas perdón. Te pido que vivas de tal manera que esta segunda oportunidad valga la pena. Ya no eres mi enemigo, Julián. A partir de hoy, solo eres un paciente que ha sanado. Elías salió de la habitación sin mirar atrás. Caminó por el pasillo hacia la salida principal, sintiendo que el aire de la mañana era más puro de lo que recordaba. Se dirigió a su coche y, antes de arrancar, tomó una pequeña fotografía que guardaba en la guantera. Elena y Sofía sonreían en un día de campo soleado. Durante una década, mirar esa foto le causaba una punzada de dolor insoportable. Pero hoy, al verlas, sintió una paz profunda. Ya no sentía que las estaba traicionando por no haber cobrado venganza. Al contrario, sentía que finalmente las estaba honrando. Había salvado una vida en su nombre, y al hacerlo, había rescatado la suya propia de las garras del odio. El cirujano miró sus manos, estaban tranquilas, estables, en perfecta calma. La cicatriz en el pecho de Julián sanaría con el tiempo, convirtiéndose en una línea blanca y delgada. Pero la cicatriz en el alma de Elías, aquella que sangró durante 10 años, finalmente se había cerrado. El perdón no había sido un favor para el culpable, sino la llave que abrió la celda del hombre que perdonaba. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Elías Varga entró al hospital como el mejor cirujano del mundo, pero salió como un hombre libre. Porque al final del día, la operación más difícil no es la que se hace con un bisturí sobre un corazón de carne, sino la que se hace con la voluntad sobre un corazón de piedra.